Hola, estudiantes de séptimo años A y B. Les saluda su profesor Eduardo Calbucoy de la asignatura de Lengua y Literatura. Espero que se encuentren muy bien. Esta cápsula está pensada para reforzar los contenidos que hemos estado analizando o vimos la cápsula anterior. Vamos a iniciar mostrando el objetivo de esta actividad. El objetivo dice así: reforzar las características de los personajes y el conflicto narrativo. Acuérdense ustedes que estamos en la primera unidad, estamos trabajando características de los personajes en el ámbito narrativo. Acuérdense que la narración es un género más de la literatura universal, los otros dos son lírico y dramático. Y dentro de este elemento, los personajes, ¿cierto? Hay otros elementos, está el narrador, está el ambiente, está el tiempo, está también el espacio, para que usted no lo olvide. Y los personajes es un elemento más. Y dentro también de la narración encontramos que existe un conflicto narrativo que está propiciado, ¿cierto?, por los personajes y sus acciones. Entonces, eso es lo que vamos a analizar en esta clase. Les voy a pedir, estudiantes, que esto lo anoten en el cuaderno. Esa va a ser la modalidad de trabajo. Anotarlo en el cuaderno, pongan la fecha como corresponde, ¿cierto?, el día que lo hagan, y anotan desde el objetivo en adelante. No es necesario que manden fotos ni que tengan que estar enviando, ¿cierto?, la tarea a través de imágenes. Solamente ustedes regístrenlo en el cuaderno. Yo les voy a ir diciendo en cada imagen lo que tienen que anotar, para que así no tengamos dificultades. Yo voy a revisar esto cuando nos integremos nuevamente en las clases presenciales. Allí voy a revisar los cuadernos y voy a revisar esta tarea. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. A ver, recordemos un poco. ¿Qué tipo de personajes conoces? Ahí ustedes ven, yo puse una imagen, hay muchos personajes, ¿cierto?, de una película muy conocida por ustedes. Y dentro de esa, ¿cierto?, hay una gran cantidad de personajes. Hay algunos que se destacan y le vamos a poner nombres, lo vamos a clasificar. Vamos a decir que hay personajes principales, que son aquellos que concentran la mayor atención porque sostienen la historia, participan a lo largo de ella y se encuentran divididos en dos, en el protagonista y el antagonista. O sea, el que se opone, el antagonista, siempre el que se opone a la idea que tiene, ¿cierto?, el personaje que es protagonista. Esto lo anotan, ¿eh? Personajes secundarios son quienes acompañan al personaje principal en algún momento de la historia. No tiene una caracterización tan detallada. O sea, vienen después de los principales, ¿cierto? Y la caracterización, cuando lo empiezan a describir dentro de la narración, siempre hay algunos elementos que son más generales. No entran en una descripción tan específica. Y también tenemos los personajes incidentales. Son aquellos que aparecen en la historia solo en una oportunidad para algo específico. Lo que hemos dicho nosotros en clases. Aparecen una vez y se van, no aparecen más. Pero cumplen una tarea especial que es fundamental para la narración, para que la historia continúe, para que la acción se desarrolle. A ver, ¿por qué se relacionan los personajes? Muy sencillo, chicos, muy sencillo. Porque participan en un conflicto. Toman parte de un conflicto que se llama conflicto narrativo. Que es el tema de la clase de hoy. Que es el refuerzo que estamos haciendo de la cápsula de la semana pasada. El conflicto narrativo. Lo anotan esto, ¿eh? ¿Qué es el conflicto? Es un problema u obstáculo que rompe un equilibrio inicial y que obliga a la acción. O sea,
Los personajes cuando entran en conflicto, en algún momento determinado, tienen, ¿cierto?, que participar de este conflicto. En ese nudo tienen que, en el problema, que es un problema, ¿cierto?, tienen que resolverlo. Una vez resuelto el conflicto, resuelto el problema, viene el desenlace. Entonces, el conflicto narrativo es tal vez uno de los factores más importantes de la narración, ya que justifica y motiva el hecho de contar algo. Conflicto quiere decir problema, combate, disputa, dificultad, complicación o pugna, y es justamente la función que cumple en el relato, romper con el orden y armonía. Eso es el conflicto. Esta definición también la nota. Observa este ejemplo. Este es un ejemplo de un fragmento de un extracto de un cuento, se llama La Bestia, de Helder Amos. Dice: había una vez un pueblo que vivía aterrado por una terrible bestia que se ocultaba en una cueva de las montañas cercanas. Un día un joven valiente decidió ir a matar a la bestia, pero cuando entró en la cueva en la que ella vivía, no encontró más que una cabra blanca durmiendo profundamente. Y preocupado de que la bestia matara al pobre animal cuando regresara a su guarida, el joven decidió llevarse consigo a la cabra blanca al pueblo. Esa noche, la bestia atacó al pueblo y mató sanguinariamente a todos sus habitantes, menos al joven, quien cuando despertó al día siguiente encontró a la cabra blanca toda llena de sangre durmiendo profundamente a su lado. ¿Cuáles son las partes en conflicto? A ver, veamos cuál es la respuesta. Fácil, ¿cierto? El joven y la bestia. Esos son los personajes que entran en conflicto. Todo esto lo anotan, chicos, en el cuaderno. Entonces, llegamos a la parte final de esta presentación. Dice: tipos de fuerza en el conflicto. Las fuerzas en enfrentamiento no necesariamente deben ser los personajes. En ocasiones, las partes del conflicto pueden ser, por ejemplo, un grupo de personas, de personajes, ¿cierto?, la sociedad, el destino o incluso el mismo mundo narrado. Eso es. Entonces, alumnos de séptimo, anotan estas definiciones, ¿cierto? La repasan, la escriben y tratan de ir asimilando, ¿cierto?, lo que dice y tratar de entenderlo. En la próxima sesión vamos a seguir avanzando en el conocimiento de los personajes y el conflicto narrativo. Vamos a ir agregando otros tipos de elementos. Muy bien, joven. Entonces, hasta aquí llegaríamos con esta cápsula. Nos vemos en la próxima semana. Que estén bien.